Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo habiten en sus corazones. Les doy la más cálida bienvenida a este canal, nuestro espacio de encuentro diario para compartir las enseñanzas de Dios, escuchar su palabra y crecer juntos en la fe. Mis queridos hermanos, hoy necesito compartirles una experiencia muy real que me conmovió profundamente. Hace apenas 3 semanas, una mujer vino a buscarme. Desde el momento en que entró a mi despacho, fue evidente que estaba atravesando una crisis muy dolorosa. Era una persona completamente angustiada por una carga espiritual inmensa. Se sentó frente a mí y pude percibir su sufrimiento de manera directa y sincera. Tenía los ojos llenos de lágrimas que no podía contener, y su rostro mostraba una expresión de terror absoluto, un miedo profundo que la consumía por dentro. Estaba temblando físicamente mientras intentaba articular sus pensamientos. Le ofrecí mi atención plena y un espacio seguro. Entonces, con la voz quebrada por el dolor, me suplicó: «Padre, por favor, necesito ayuda urgente. No encuentro salida a esta inmensa preocupación». Ella me confesó el motivo principal de su visita con una declaración llena de dolor. Me dijo: «Necesito saber si estoy condenada al infierno. Me atormenta pensar que he estado viviendo en pecado mortal durante muchos años, y todo esto sin siquiera saberlo». Su angustia era inmensa, y su mayor aflicción no era únicamente por ella, sino por el destino de sus seres queridos. Me explicó que sentía pánico de haber puesto en riesgo la salvación eterna de toda su familia. Todo este sufrimiento se originó por algo específico que ella había hecho tiempo atrás. Me aseguró que, en su momento, realizó esa acción pensando genuinamente que era algo completamente inocente y sin malicia. Sin embargo, al descubrir nueva información recientemente, ahora vive con el terror constante de que aquello que hizo pueda ser, en realidad, una abominación ante los ojos de Dios. Le pedí que se calmara, que respirara profundamente, que me explicara qué había sucedido para causarle tanta angustia espiritual. Y hermanos, lo que me contó me dejó profundamente preocupado, no por lo que ella había hecho, sino por el daño tremendo que están causando ciertos predicadores irresponsables que tergiversan las Escrituras, sembrando terror y confusión en almas sinceras. Esta mujer me explicó que había visto un video en YouTube de un predicador que se hacía llamar pastor, aunque no pertenecía a ninguna iglesia reconocida. Un video que había sido compartido miles de veces en grupos católicos de Facebook y de WhatsApp con títulos alarmistas. En ese video, el supuesto pastor afirmaba con voz dramática y tono amenazante que la Biblia condena específicamente a quienes tienen gatos en sus casas, que los gatos son animales demoníacos, malditos por Dios desde el principio de la creación, que fueron instrumentos de Satanás en el jardín del Edén, que están mencionados en el libro de Apocalipsis como bestias del anticristo, que tener gatos en casa atrae maldiciones terribles sobre la familia que causa enfermedad, edades incurables, que abre puertas espirituales para que demonios entren al hogar, que quien muere con gatos en casa será juzgado severamente por Dios y probablemente condenado al infierno eterno. El predicador citaba versículos bíblicos completamente fuera de contexto, tergiversaba textos del Antiguo Testamento, inventaba interpretaciones que no tienen absolutamente ningún fundamento en la exégesis seria de las Escrituras, mezclaba supersticiones paganas con lenguaje bíblico superficial y terminaba exigiendo que todos los que tuvieran gatos los echaran inmediatamente de sus casas si querían salvarse. Y esta pobre mujer que había tenido 3 gatos durante más de 10 años, que los amaba como parte de su familia, que los había cuidado con ternura, que nunca había pensado que pudiera haber nada malo en eso, después de ver ese video quedó completamente aterrorizada. Pasó días sin dormir pensando que había estado viviendo en pecado grave, que había puesto en peligro las almas de sus hijos, que Dios estaba enojado con ella, que necesitaba deshacerse de sus gatos inmediatamente para salvar su alma. Cuando terminó de contarme todo esto, hermanos, sentí una mezcla de compasión profunda por su angustia y de indignación tremenda contra ese falso maestro que estaba torturando psicológicamente a personas inocentes con mentiras disfrazadas de enseñanza bíblica. Le dije, con toda la firmeza pastoral que pude reunir: «Hermana, todo lo que ese predicador dijo es absolutamente falso. Es tergiversación maliciosa de las Escrituras.
Es herejía que contradice 2.000 años de enseñanza de la Iglesia Católica. Es abuso espiritual que está causando daño tremendo a almas sinceras. La Biblia no condena a quienes tienen gatos en casa. No dice que los gatos son demoníacos. No amenaza con condenación eterna por tener mascotas. Todo eso es invención sin fundamento bíblico alguno. Y pasé la siguiente hora mostrándole exactamente qué dice la Biblia realmente sobre los animales, sobre los gatos, específicamente cuando son mencionados, aunque raramente sobre el destino eterno, que depende de fe y obras, no de qué mascotas tengas. Esa experiencia me impactó profundamente, porque me di cuenta de que ese video no era caso aislado. Hay docenas de predicadores en Internet, especialmente protestantes, fundamentalistas, pero también algunos católicos malformados que están propagando enseñanzas similares completamente falsas sobre los gatos, sembrando terror innecesario en millones de personas, causando que familias abandonen cruelmente a sus mascotas, pensando que están obedeciendo a Dios cuando en realidad están siendo engañadas por falsos maestros. Y decidí que tenía que hacer este mensaje para contrarrestar esas mentiras con la verdad bíblica auténtica, para enseñar exactamente qué dice la Biblia realmente sobre los animales y sobre los gatos, para liberar a las personas del miedo infundado que estos falsos profetas están sembrando. Hoy voy a revelarles, hermanos, la verdad completa sobre qué dice la Biblia realmente acerca de tener gatos en casa. Si hay alguna condenación o bendición asociada con ello, ¿qué enseña la Iglesia Católica oficialmente sobre los animales domésticos? ¿Cómo distinguir enseñanza bíblica auténtica de tergiversación herética? ¿Y cuál es realmente el destino eterno de quienes tienen gatos u otras mascotas según la doctrina católica verdadera, no según invenciones de predicadores? ¿Sensacionalistas? Hermanos queridos, si tienen gatos o cualquier mascota y alguien les ha dicho que están en pecado por ello, si han visto videos alarmistas que los han aterrorizado, si quieren conocer la verdad bíblica auténtica sobre este tema, les pido que se suscriban a este canal inmediatamente, porque voy a desmantelar completamente las mentiras que circulan y voy a darles paz basada en la palabra de Dios correctamente interpretada. Y compartan este video urgentemente, porque hay millones de personas siendo atormentadas innecesariamente por falsas enseñanzas que necesitan ser expuestas y refutadas. Vamos a empezar estableciendo un principio bíblico fundamental que destruye completamente todas las afirmaciones de que los gatos o cualquier animal son inherentemente malignos o malditos. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 20 al 25, Dios creó todos los animales, incluyendo todos los tipos de bestias de la tierra. Y después de crear cada categoría de animales, la Escritura dice repetidamente, y vio Dios que era bueno. Y en el versículo 31, después de completar toda la creación, incluyendo todos los animales, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Hermanos, esto es absolutamente claro e innegable. Dios declaró que toda su creación animal era buena. No algunos animales buenos y otros malos. Y esto, todos eran buenos porque salieron de sus manos creadoras perfectas. Entonces, cualquier enseñanza que diga que ciertos animales son inherentemente demoníacos o malditos, está contradiciendo directamente el libro de Génesis, está negando la bondad de la creación de Dios. Está cayendo en herejía de tipo gnóstico o maniqueo, que divide la creación en buena y mala, cuando la Biblia afirma que toda es buena. San Pablo en 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 4 y 5, refuta específicamente este tipo de errores diciendo, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pablo está combatiendo contra falsos maestros de su época que prohibían comer ciertos alimentos o que condenaban cosas de la creación de Dios. Y está afirmando claramente que toda la creación de Dios es buena. Ahora, menciona la Biblia específicamente a los gatos. La respuesta es que los gatos domésticos, como los conocemos hoy, no son mencionados explícitamente en la Biblia por su nombre. Aunque hay referencias a felinos grandes como leones, que son usados simbólicamente
de maneras tanto positivas como negativas. Los leones son usados para simbolizar a Cristo. El león de la tribu de Judá, en Apocalipsis 5:5, también para simbolizar al como león rugiente en 1 Pedro 5:8. Entonces, el simbolismo de los felinos es neutral, depende del contexto, pero los gatos domésticos específicamente no aparecen porque en el contexto cultural bíblico de Israel antiguo, los gatos no eran animales domésticos comunes como lo eran en Egipto. Los israelitas tenían más bien ovejas, cabras, burros, caballos como animales domésticos. Entonces, hermanos, cuando alguien dice que la Biblia condena específicamente a quienes tienen gatos, está mintiendo descaradamente porque la Biblia ni siquiera menciona a los gatos domésticos para condenarlos o bendecirlos. Y aquí viene algo crucial. El silencio de la Biblia sobre un tema no es condenación, es simplemente silencio que debe ser interpretado a la luz de principios bíblicos generales. Y el principio general, como ya vimos, es que toda la creación de Dios, incluyendo todos los animales, es buena. Entonces, en ausencia de prohibición específica, debemos asumir que los gatos, como toda criatura de Dios, son buenos y pueden ser tenidos como mascotas, sin ningún problema espiritual. Y ahora la enseñanza oficial de la Iglesia Católica sobre los animales. El Catecismo de la Iglesia Católica en los números 2415 al 2418 enseña claramente sobre los animales. Dice, en el 2416, los animales son criaturas de Dios que los rodea de su solicitud providencial por su simple existencia. Lo bendicen y le dan gloria. También los hombres les deben aprecio. Están llamados a recordar con dulzura al Creador. Y sigue diciendo, es contrario a la dignidad humana, hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. Es igualmente indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien la miseria humana. Entonces, hermanos, la Iglesia enseña que los animales son criaturas buenas de Dios, que merecen nuestro aprecio, que debemos tratarlos bien, sin crueldad innecesaria, pero que no debemos caer en el extremo opuesto de tratarlos como si fueran humanos, gastando en ellos recursos que deberían ir a necesidades humanas más urgentes. Exposición balanceada que reconoce la bondad de los animales, pero mantiene la prioridad de lo humano. Y en ninguna parte el catecismo dice que tener gatos o cualquier mascota sea pecado. Al contrario, implica que es legítimo tenerlos siempre que sean tratados apropiadamente. Y en la tradición de los santos encontramos ejemplos hermosísimos de amor a los animales, incluyendo a gatos. San Francisco de Asís amaba a todas las criaturas de Dios, llamándolas hermanas y hermanos. Predicaba a los pájaros, domesticaba al lobo de Gubbio. No hay evidencia de que tuviera gatos específicamente, pero su amor universal a los animales ciertamente los incluiría. San Felipe Neri tenía un gato como compañía en su habitación, ¿no? Consideraba don de Dios que le daba alegría. Santa Gertrudis la Grande describió visión mística, donde vio que Dios cuida incluso de los animales más pequeños con amor paternal. Y en los monasterios católicos durante siglos, los gatos han sido bienvenidos no solo para controlar plagas de ratones, sino porque los monjes sabios reconocían que son criaturas de Dios que merecen lugar en la creación. Entonces, hermanos, si santos católicos canonizados por la Iglesia, después de investigación rigurosa de sus vidas, tuvieron gatos o amaron a los animales, ¿cómo puede alguien decir que tener gatos condena al infierno? Es contradicción absoluta con la tradición católica. Y ahora vamos a desmantelar específicamente las mentiras más comunes que estos falsos predicadores están propagando. Primera mentira, que los gatos son demonios disfrazados o que están poseídos por demonios naturalmente. Esto es completamente falso y herético. Los animales no pueden ser poseídos por demonios en el sentido teológico estricto, porque no tienen alma racional, no tienen voluntad libre que los demonios puedan subyugar. Solo los seres humanos pueden ser poseídos, porque solo nosotros tenemos alma espiritual. Es verdad que en el Evangelio de Marcos capítulo 5, Jesús permitió que la legión de demonios entrara en una piedra de cerdos. Pero esto fue caso extraordinario, único, ¿no? La norma, y los cerdos inmediatamente se precipitaron al mar y murieron,
mostrando que los animales no pueden coexistir establemente con posesión demoníaca, como los humanos a veces sí pueden. Entonces, decir que los gatos están naturalmente poseídos es ignorancia teológica completa. Segunda mentira, que tener gatos abre puertas espirituales para demonios. Esto confunde completamente qué son las puertas espirituales. Las puertas espirituales se abren por pecado, por participación en ocultismo, por rechazar a Dios, no por tener mascotas inocentes. Tener un gato no es pecado, no es ocultismo, entonces no abre puertas espirituales. Es verdad que en culturas paganas como Egipto antiguo, los gatos eran adorados como dioses, y esa adoración sí era pecado gravísimo de idolatría. Pero tener un gato como mascota, amándolo apropiadamente como criatura de Dios, no como Dios, es completamente diferente de adorarlo. La diferencia es crucial. Si alguien adora a su gato, le reza, le atribuye poderes divinos, entonces sí está en idolatría que abre puertas demoníacas. Pero simplemente tener un gato como compañía cuidándolo bien no es adoración, no es idolatría, no abre ninguna puerta espiritual. Tercera mentira, que los gatos causan enfermedades espirituales y maldiciones. Completamente falso. Los gatos pueden transmitir algunas enfermedades físicas si no se cuidan higiénicamente. Eso es realidad veterinaria. Pero no transmiten enfermedades espirituales ni causan maldiciones. Las maldiciones en sentido bíblico vienen por desobediencia a Dios, por pecado, por alejarse de sus mandamientos, no por tener mascotas. En Deuteronomio capítulo 28, Dios enumera las bendiciones por obediencia y las maldiciones por desobediencia. Y en ninguna parte menciona que tener ciertos animales como mascotas atraiga maldición. Y cuarta mentira, la más peligrosa, que quien muere con gatos en casa será condenado al infierno. Esta es blasfemia absoluta, porque está añadiendo condición para salvación que Dios nunca puso. La salvación eterna depende de fe en Jesucristo y de vivir en gracia de Dios guardando sus mandamientos como enseña el Evangelio. No depende de qué mascotas tengas o no tengas. En Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesús dijo, «El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». No dijo, «El que tenga gato será condenado». Eso sería ridículo. En Mateo capítulo 25, en el juicio final, Jesús separa ovejas de cabras basado en obras de misericordia. Di de comer al hambriento, visité al enfermo, ¿no? Basado en si tenían mascotas. Entonces, afirmar que tener gatos condena al infierno es añadir a la palabra de Dios condiciones que Él nunca puso, lo cual está estrictamente prohibido en Apocalipsis 22:18. Y hermanos, aquí viene algo importante. ¿Por qué estos falsos predicadores propagan estas mentiras? Varias razones posibles. Primera, ignorancia bíblica absoluta. No saben interpretar las escrituras correctamente. Mezclan versículos fuera de contexto con supersticiones culturales. Segunda, sensacionalismo para ganar vistas y seguidores en Internet. Inquen. Los títulos alarmistas que aterran a la gente generan más clics que enseñanza balanceada. Tercera, agenda de control psicológico sobre sus seguidores. Si logran convencerte de que algo tan inocente como tener gato es pecado, pueden controlarte en áreas mucho más importantes de tu vida. Y cuarta, posiblemente influencia demoníaca real, porque los demonios quieren causar sufrimiento innecesario. Quieren que la gente abandone cruelmente a mascotas inocentes. Quieren sembrar confusión y terror en lugar de paz que viene del Evangelio verdadero. Entonces, hermanos, ¿cuál es la verdad bíblica sobre el destino de quienes tienen gatos en casa? La verdad es simple y liberadora. Tener gatos o cualquier mascota tratándolos bien como criaturas de Dios es completamente neutral. Moralmente no es pecado ni virtud especial. Es simplemente parte de la vida humana normal que Dios permite y que puede ser buena si se hace correctamente. Su destino eterno no será determinado por si tienen gatos, sino por si tienen fe en Cristo, si viven en gracia de Dios, si guardan los mandamientos, si practican las obras de misericordia, si perseveran hasta el fin. Pueden tener 20 gatos y ser santos, pueden no tener ninguno y ser pecadores. El número de mascotas es irrelevante para la salvación. Y de hecho, hermanos, tener mascotas puede ser oportunidad de crecer en virtudes cristianas. Cuidar de un gato enseña responsabilidad,
paciencia, generosidad, amor, desinteresado que cuida de criatura más débil. Los niños que crecen cuidando mascotas frecuentemente desarrollan mayor capacidad de empatía y compasión. Los ancianos que viven solos se encuentran en sus gatos compañía que alivia la soledad, razón para levantarse cada día, amor que dar y recibir. Entonces, lejos de ser maldición, las mascotas cuando se tienen apropiadamente pueden ser bendición de Dios que enriquece nuestras vidas. Pero hermanos, debo dar también advertencias sobre extremos opuestos, que también son errores. No caigan en la solatría, que es adoración de animales, tratándolos como si fueran más importantes que seres humanos. He visto personas que gastan fortunas en sus mascotas, mientras ignoran necesidades de familiares humanos. Eso es desorden moral. He visto personas que aman más a sus gatos que a su cónyuge o hijos. Eso es perversión del orden del amor que Dios estableció. He visto personas que se identifican más con animales que con humanos, que prefieren compañía de gatos a compañía de personas. Eso es alienación que necesita corrección. Entonces, amen a sus mascotas, sí, cuídenlas bien, sí, pero mantengan la perspectiva correcta de que son animales no humanos, son inferiores a personas en dignidad, aunque superiores a objetos inanimados. Y si alguna vez sienten que su relación con su mascota se está convirtiendo en ídolo, en sustituto de Dios, en obstáculo para relaciones humanas sanas, entonces necesitan reordenar sus prioridades. Pero esto es cierto de cualquier cosa buena que puede convertirse en ídolo: trabajo, dinero, comida, entretenimiento, incluso cosas religiosas pueden convertirse en ídolos si las ponemos por encima de Dios. Entonces el problema no es la cosa en sí, sino el desorden en nuestro corazón. Y ahora, hermanos, ¿qué hacer si ya echaron a sus gatos por haber creído las mentiras de esos falsos predicadores? Primero, arrepiéntanse de haber actuado precipitadamente sin verificar la enseñanza con fuentes confiables. Segundo, si es posible, recuperen a sus gatos. Búsquenlos si los abandonaron cerca. Contáctenlos si los dieron en adopción. Pídanlos de regreso explicando que cometieron error. Tercero, si ya no es posible recuperarlos porque murieron o están en situación permanente, pidan perdón a Dios por haber causado sufrimiento innecesario a sus criaturas. Hagan acto de caridad hacia otros animales como penitencia. Tal vez apoyen refugio de animales. Y cuarto, aprendan la lección de verificar siempre enseñanzas que escuchan con la palabra de Dios correctamente interpretada y con la doctrina oficial de la Iglesia. Y hermanos, advertencia final. Tengan mucho cuidado con qué enseñanzas bíblicas aceptan, especialmente de Internet. No todo lo que se presenta con versículos bíblicos es enseñanza bíblica auténtica. Los versículos pueden ser citados fuera de contexto, tergiversados, manipulados para apoyar cualquier agenda. Verifiquen siempre con el Catecismo de la Iglesia Católica, con enseñanzas de sacerdotes bien formados, con la tradición de 2000 años. Y si algo suena extremo, alarmista, aterrador, probablemente es falso, porque el verdadero Evangelio de Cristo es buena noticia, que trae paz, no terror. Hermanos, en conclusión, el destino de quienes tienen gatos en casa, según la Biblia correctamente interpretada, es exactamente el mismo que el destino de quienes no los tienen. Depende de fe y obras, no de mascotas. Tengan sus gatos en paz, ámenlos como criaturas de Dios. Cuídenlos bien, pero no los adoren. No los pongan por encima de Dios o de personas y rechacen completamente las falsas enseñanzas que están causando tanto daño. Oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, al llegar al final de nuestra reflexión de hoy, quiero reafirmar con toda claridad el destino eterno de quienes comparten su hogar con gatos, según nos enseña la Biblia cuando la leemos y comprendemos con sabiduría, es el mismo que el de aquellos que no los tienen. La salvación que Dios nos ofrece depende enteramente de nuestra fe, de la gracia y de nuestras obras de amor, no de los animales que nos acompañan en esta vida. Por lo tanto, les digo desde el fondo de mi corazón, vivan en paz con sus gatos, ámenlos profundamente, pues son criaturas salidas de las manos de Dios. Cuídenlos con dedicación y ternura, pero recuerden siempre mantener el orden correcto en sus corazones. No los conviertan en ídolos y nunca los pongan por encima de nuestro Creador o de sus semejantes humanos.
Y sobre todo, rechacen con firmeza cualquier enseñanza engañosa que intente robarles la tranquilidad. Oremos juntos, unidos en la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias por toda tu creación, que tú mismo declaraste buena, incluyendo a todos los animales. Te pedimos perdón si en algún momento hemos dejado que el miedo o la confusión nos aparten de tu verdad. Líbranos de quienes siembran temor en lugar de proclamar tu evangelio de paz. Ayúdanos a amar y cuidar a tus criaturas, manteniendo siempre nuestro amor supremo por ti y por el prójimo. Amén. Hermanos queridos, vayan en paz, con la certeza de que Dios los mira con amor. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje ha traído luz a sus vidas, les pido que se suscriban al canal para seguir caminando juntos en la fe. Los espero mañana para compartir una nueva enseñanza de la palabra de Dios.